Buenas noches. Una noche sumamente calurosa en Santo Domingo, República Dominicana, 15 de agosto del año 2024. Un placer darles la bienvenida. Así que a los que se han conectado, a los que se van a conectar, a los que me van a ver después, estoy interesado en analizar el por qué la gente cree lo que cree. Porque me sorprende, me maravilla cómo mucha gente entiende las cosas y cómo deja las cosas como a mitad de camino. Un segundito, por favor. ¿Cómo deja las cosas como a mitad de camino? Un segundo. Ok, perfecto. Bien, ante todo yo quiero darle gracias a Bernabé Lundi, tercero, por un hermoso regalo que me hizo, un libro de George Knight acerca de los evangelios. Muchas gracias, Bernabé Lundi. Quiero felicitar a Ángel Hermosén y a su esposa, Lucy Méndez Sánchez, por su bebé. Para mí es un gozo saber que la familia crece, se expande. Y yo me siento contento con eso, me alegra. Necesito un poco más de luz de este lado. Así que Ronnie Villamán, bienvenido. Es un placer para mí que estés por aquí. Yo siempre me gusta ver que Ronnie de manera constante está haciendo posts, publicando cosas. Yo los reposteo porque nosotros todos tenemos derecho a la voz, al voto, y él publica cosas sumamente interesantes. Bien, antes de comenzar, permítanme tener mi oración. Señor y Dios, en el nombre de Jesucristo, bendícenos con tu presencia. Amén. Por aquí por casa, yo vivo cerca del Teatro Nacional. Entonces, mañana, ustedes saben que es la inauguración del gobierno, del nuevo gobierno del presidente Abinader. Entonces, esto por aquí está muy iluminado, muy bonito, lo pintaron, las áreas que quedaban comunes en las calles, mucho bombillo encendido. Todo esto pues ha embellecido todo esto por aquí. Así que yo me siento contento de poder tener todo, absolutamente todo, iluminado aquí en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Bernabé Lundi, acabo de darte las gracias por el libro que me regalaste. Está en mi poder. Norma Mar de Villamán está aquí también. Mi esposa Odette también está aquí. Así que déjenme decirle una cosa. Creer es un acto de la voluntad. Uno elige creer lo que quiere creer. Y los seres humanos estamos hechos para creer. Estamos hechos para adorar. O sea, el concepto cristiano del ser humano es que estamos hechos para adorar a Dios, para adorar, y estamos hechos también para creer. Sin embargo, esa creencia nuestra se fortalece con la información que elegimos recibir. Se llama sesgo de confirmación, ese fenómeno. Así se llama. O sea, mucha gente se niega a ver cosas contrarias a lo que ellos creen. Precisamente estaba hablando con una persona a quien respeto mucho. Una persona a quien respeto mucho en el día de hoy. Estaba estábamos escribiendo por Messenger y me envió algo sobre, y yo como conozco a las personas que estaban hablando, o sea, conozco la tendencia de las personas. Fue un video de YouTube, escuché lo que estaban diciendo, los he escuchado antes y sé. Entonces, en esta guerra de información que hay en el mundo, hay gente que a quienes ya yo ni siquiera los escucho de nuevo. Spanish Ángeles, cada día a las 5:30, por ahí 5:30 de la mañana, estamos orando por su esposo todos los días en el culto de oración matutino, la hora de poder del distrito de Alma Rosa, que ya no es de Alma Rosa, ahora es de la iglesia de Rochester también y de otras iglesias más, pero nosotros estamos orando todos los días por su esposo. Esperamos que se haya recuperado completamente de la cirugía que tuvo, pero sí oramos por él prácticamente todos los días. Entonces,
hay gente que elige creer cosas sin confirmarlas, sin confirmarlas. Demóstenes, un filósofo griego del 384 al 322 antes de Cristo, escribió que no hay nada más fácil que el autoengaño, ya que lo que desea cada hombre es lo primero que cree. Ya no hay nada más fácil que eso. Usted quiere creer eso, usted lo cree. Y el novelista austríaco Franz Werfel una vez dijo: para el que cree no es necesaria ninguna explicación. Para el que no cree, toda explicación sobra. Jeffrey, bienvenido. Iván Villamil, muy bienvenido, mi hermano. Mucho aprecio para usted. Maribel Cadet, muy bienvenida. Entonces, en primer lugar, creer es un acto de la voluntad. No hay nada más fácil que el autoengaño, ya que lo que desea cada hombre es lo primero que cree. Y para el que cree no es necesaria ninguna explicación. Para el que no cree, toda explicación sobra. Desde el punto de vista bíblico, en el libro de los Hechos y en Primera de Corintios, ayer me escribía el pastor Ignacio de la Cruz precisamente de que hay historiadores modernos. De hecho, hubo un historiador que dedicó tiempo a investigar todas las aserciones que Lucas, el doctor Lucas, el evangelista y escritor del libro de los Hechos, había hecho, porque Lucas menciona muchos lugares y nombres, tanto en su evangelio como en el libro de los Hechos. Lo tenemos muy presente siempre. Jeffrey Senior, muy bienvenido. Entonces, Lucas mete muchos nombres, muchos lugares, fechas, pone fechas. Y entonces él decidió, como era ateo, decidió desacreditar todo lo que Lucas estaba diciendo. Al fin de cuentas, el hombre terminó convirtiéndose al cristianismo porque comprobó que todas las fechas y nombres y lugares que Lucas menciona en su evangelio y en el libro de los Hechos son comprobables, estaban ahí. Entonces, creer no es solamente un acto de la voluntad. El creer también está atado, o debiera estar atado, a comprobaciones. En el libro de Primera de Corintios 15, Pablo hace un esfuerzo de mencionar testigos de la resurrección de Cristo. Y dice en 1 Corintios 15, estoy hablando de el fundamento, de la base para creer algo. Pablo dice en 1 Corintios 15 que se apareció a María Magdalena, se apareció a Pedro, a Juan, se apareció a los 11, ya Lucas, perdón, me parece que me va a dar gripe otra vez. Después se le apareció a los 120, se le apareció como a 500 hermanos, de los cuales en el tiempo en que Pablo escribió Primera de Corintios, muchos todavía vivían. Y después dice él, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, el cristianismo no está basado solamente en teorías o en presunciones aéreas. Está basado en hechos comprobables. Hoy estaba viendo yo un sello del rey Ezequías. Estaba viendo una foto de un sello del rey Ezequías de alrededor del año 700, por ahí, antes de Cristo. Hay evidencias bíblicas. Se encontró la estela de David. En los rollos del Mar Muerto, de las cuevas de Qumran, también hay evidencias de que lo que la Biblia dice ahora lo decía en el año 0 de la era cristiana, en el año antes del año 100 también lo decía. Aparece también, los rollos aparecen, el libro de Isaías y todo eso. O sea, hay una base sólida de hechos que llevan a creer. Entonces, en el cristianismo, creer no es solamente algo aéreo. Creer es dar por cierto aquellos que pensamos, algunos dicen, que sin la necesidad de buscar algo que los refute. Y los cristianos hemos vivido durante mucho tiempo con gente que refuta el cristianismo. Refutan la existencia de Jesucristo, refutan los milagros sobrenaturales, refutan la misma filosofía cristiana y refutan todo eso. Claro, nosotros creemos por fe.
por fe en Cristo. Bendiciones, mi hermano Josué Lejer, Rosana y Santis, Sidney de los Santos, muy bienvenido. Jacqueline Vélez, bienvenida, muy bienvenida. Yo había dicho que iba a dejar de saludar así, pero hay algo que es más fuerte que yo mismo. Margarita Jiménez, bienvenida también. Entonces nosotros creemos tanto por fe, no por vista, pero Dios no se ha dejado a sí mismo sin testigos. Por eso me gusta tanto lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, que el Señor Jesucristo se apareció como a 500 personas después de haber resucitado. Y hay que creer en lo que dicen los testigos. Mucha gente en los tribunales son condenados por lo que dicen los testigos. O sea, los testigos tienen peso, Pablo mismo tuvo la visión en el camino de Damasco. Entonces, que nosotros tenemos tenemos base para creer. Pero la base de lo que creemos es la verdad comprobada. Y ahí es donde nosotros parece que estamos teniendo problemas. A lo que sí me voy a aferrar, voy a guardar, es que este programa va a ser de media hora, porque yo tengo que estar a las 4:30 en pie para a las 5 comenzar a poner música. Yo soy disc jockey en el programa que tenemos de oración intercesora, que comienza a las 5 de la mañana con la lección de escuela sabática. Y también estoy predicando por la mañana acerca del santuario, visiones del santuario. O sea que me tengo que acostar temprano. Entonces, decían Thomas Kuhn, autor del libro La escritura de las revoluciones científicas, decía que un paradigma es una cosmovisión, un conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan tanto al individuo como a la sociedad en la forma en que la perciben la realidad y prevalece en el contexto histórico del momento. O sea, esa cosmovisión, ese conjunto de experiencias se nutre de lo que nosotros creemos, de lo que escuchamos, de lo que creemos que es cierto. Sin embargo, lo que creemos que es cierto necesariamente debe ser contrastado contra otras cosas que la gente dice. Y ahí nosotros llegamos a las verdades alternativas. Hay gente que cree que hay verdades alternativas. No hay verdades alternativas, hay verdades. Hay verdades, cosas que se confirman. Pero hay un texto que está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que dice: mas Dios les envía un espíritu, creo que versículo 11, un espíritu para que crean a la mentira. Y hay gente que está creyendo a la mentira. Entonces, creer es dar por cierto aquello que pensamos, sin la necesidad de buscar algo que lo refute. En el cristianismo nosotros tratamos de enfrentar a los que refutan. Antes para mí eso era muy difícil, porque yo soy un tipo aprensivo, ansioso, entonces me sentía como en angustia, pero ahora estoy comenzando a decirle a la gente: no, eso no es así, eso no es así. Como es esta, y las evidencias son esta y aquella. Porque nosotros tenemos que aprender, pero nosotros tenemos que tener a mano evidencia para poder decirle a la gente: eso no es así. Por eso leo tanto. Para saber, en primer lugar, me gusta saber. Saber es uno de los placeres de mi vida. Comer también es uno de los placeres de mi vida. Comida buena, no cualquier cosa, ¿no? Comer bien. Entonces, entonces nosotros tenemos que tener evidencia de lo que estamos diciendo. Hubo un tiempo en que el cristianismo se vio fuertemente confrontado por la teoría de la evolución de Darwin, y muchos cristianos y muchos intelectuales cristianos y teólogos se dieron a la teoría de la evolución de Darwin porque no tenían herramientas cómo enfrentar eso. Pero poco a poco el tiempo ha ido dando la razón al cristianismo, y ya aún dentro del ateísmo hay gente que confronta la teoría de la evolución de Darwin. Hay gente que lo confronta, y también hay cristianos que lo confrontan, como por ejemplo John Lennox, el matemático de la Universidad de Oxford, un matemático cristiano. Entonces,
creer es dar por cierto aquello que pensamos. Dice Kuhn que sin la necesidad de buscar algo que lo refute, pero el cristianismo sí enfrenta lo que lo refuta. Entonces nuestra base necesariamente, nosotros tenemos que confirmar. Hay cosas que, por ejemplo, Jesucristo es Dios. En la Biblia nosotros encontramos las evidencias de eso y nosotros creemos que la Biblia es cierta. ¿Y qué nos hace creer a nosotros? ¿Qué nos hace saber que la Biblia es cierta? El cumplimiento de las profecías. Cuando analizamos el cumplimiento de las profecías hechas en Daniel, en Apocalipsis, de las profecías hechas en el libro de los Salmos, todo ese tipo de cosas nos confirma que estamos hablando cosas ciertas, sólidas. Todas las profecías que se cumplieron en Jesucristo, se cumplieron muchísimas. Horadaron mis manos y mis pies en el Salmo 22. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suertes. Mateo lo dice en Mateo 26, 27, dice que todo eso se cumplió en su tiempo. Entonces, es la certeza, creer es la certeza que tenemos acerca de una determinada cuestión. Estamos ciertos porque nosotros en primer lugar creemos, y eso me lleva a Génesis 15:6, cuando Dios le dijo a Abraham, tú vas a tener una gran descendencia, y Abraham no tenía un solo hijo, y ya su esposa había pasado del tiempo de tener hijos, ya le había cesado todo el entramado que Dios arregló para que los hombres y las mujeres pudieran reproducirse. La edad fértil había pasado y sin embargo Abraham creyó. Y cuando nosotros creemos, ¿no? Cuando nosotros creemos sin tener evidencia, pero creemos en lo que Dios dice, no en todas las cosas que andan dando vuelta por ahí, sino cuando creemos en lo que Dios dice, aunque nosotros no tengamos evidencia, entonces, así como Dios hizo con Abraham, también hace con nosotros y nos declara justos. Nosotros creemos que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay una evidencia en ninguna parte de eso que no sea en la Biblia, en el espíritu de profecía o en lo que predican los predicadores cristianos, los evangelistas cristianos. Pero nosotros decidimos creer, elegimos creer. Y nosotros nos rendimos ante lo que ellos dijeron. Y Dios nos declara justos por eso. Entonces, eso es irrefutable. Yo estaba leyendo, alguien estaba hablando hoy acerca de los judíos y hablando de que ellos creyeron que una virgen quedó embarazada y que nació Dios. Entonces yo le respondí a esa señora en Twitter, le respondí diciendo que sin embargo la historia se divide en antes y después del hijo de esa mujer virgen, un judío. Y que la transformación que ese hecho, ese judío llamado Jesucristo, logró en la vida de millones de personas, no ha sido logrado ni por Marx, ni por Engels, ni por Stalin, ni por Lenin, ni por Mao, por nadie. Por eso la historia se divide en antes y después de Jesucristo. Entonces, tenemos certeza, no hay dudas ni cuestionamientos, y en el caso de la fe en Cristo, no necesitamos alguna demostración, porque así lo creemos, porque lo dice la palabra de Dios, y nosotros creemos en Dios y creemos en su palabra. Entonces, la única manera de revertir una creencia es cuando nosotros la ponemos en tela de juicio y comenzamos a cuestionarla. Eso es importante en cuanto se refiere a cosas exteriores. Un amigo a quien respeto mucho, un amigo de las redes a quien respeto mucho, me estaba enviando hoy creo que lo dije al principio, unos videos de personas que intervienen en la comunicación con respecto a la guerra de Rusia con Ucrania. Y dice que una persona también escribió sobre eso, que a Ucrania solamente le quedan dos opciones, o rendirse o ser destruido. Siempre ha sido esa la única opción que Rusia le ha dado a Ucrania, porque a partir del año 2014 comenzó a anexarse territorio ucraniano
Y también a partir del 2022, 24 de febrero del 22, lo invadió para desaparecer a Ucrania. Quería poner un gobierno títere o desaparecerlo. Ahora ha barrido prácticamente con todas las edificaciones, con todas las plantas eléctricas, con los hospitales, con muchísimas cosas ha barrido. Y sin embargo, Ucrania todavía resiste por la ayuda que le da Occidente y porque los ucranianos son gente sumamente valiente y astutos. Entonces lo que estaban diciendo es que Ucrania ya estaba prácticamente destruida, rendida, que no iba a poder resistir. Sin embargo, ahora Ucrania invadió a Rusia. Entonces, donde yo quiero llevarlos en esta noche, porque ya el tiempo se me acaba, es a que nosotros tenemos que hacer comprobaciones de las cosas que no tengan que ver con la fe. Nosotros no podemos creer porque sí, tenemos que comprobar lo que sea verdad y lo que sea mentira. Lo que nosotros estamos llamados a creer es la verdad. Ninguno de nosotros ha sido llamado a creer en la mentira. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer comprobaciones. Comprobación de la gente en quienes decidimos poner nuestra confianza. Tenemos que comprobar eso. Comprobaciones de la filosofía o lo que ellos dicen se corresponde con lo que hacen. Nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros también tenemos que comprobar por sus frutos y por su manera de vivir que es gente que puede llevar a cabo acciones buenas. Entonces, nosotros no vamos a cambiar una creencia si los otros nos dicen, si son los otros los que nos dicen que nosotros estamos equivocados. Nosotros tenemos que hablarle con la verdad a la gente, pero hay gente que no nos va a hacer caso. Una vez que hemos adoptado una visión o creencia, es muy difícil que nosotros logremos cambiar eso. Yo recuerdo una vez que una persona me estaba hablando a mí de los reptilianos. Una persona que yo conozco de hace muchísimos años. De repente me habla de los reptilianos. Yo me quedé. ¿Cómo tú le dices? Lo único que puedo decirle es que no hay evidencia de los reptilianos. Pero él lo cree. Hay gente que cree que la Tierra es plana. Entonces, esa gente rechaza la información que dice que la gravedad, el uso de horarios, cuando uno ve que la Tierra gira. Yo recuerdo que estando en, ¿cómo que se llama este sitio que está en Vallaguana, que es una institución de salud de la iglesia, Country Life? Yo recuerdo que las primeras noches que pasé por allá, no estaba con mi esposa, prácticamente no podía dormir. Yo me quedaba mirando el cielo estrellado desde la habitación. Y de repente yo sabía que la Tierra, yo creo que la Tierra es redonda. Entonces yo veía que estrellas que en un momento estaban en un sitio, de repente estaban girando. Y mientras me quedaba horas mirando el cielo girando, me di cuenta que la Tierra estaba girando porque todos los sistemas estelares iban pasando y nos íbamos moviendo en otra dirección. Y me sentí como que estaba en una nave aérea o en un avión. Entonces hay demasiadas maneras de comprobar que la Tierra no es plana. Y sin embargo hay gente que lo cree. Entonces esa gente solamente escucha la información que los dirige en la dirección de creer que la Tierra es plana. Y rechaza todo lo que pone en duda, por ejemplo, como les dije, la gravedad o los asuntos horarios, por todo lo que pone en duda que la Tierra sea plana. Entonces, no percibimos las circunstancias objetivamente, sino que seleccionamos los datos que confirman nuestro prejuicio y por tanto nos convierten, como dijo alguien, en prisioneros de nuestras suposiciones. Y así nos vamos para aparte. Nosotros, como cristianos, estamos llamados a conocer al detalle todo lo que está ocurriendo política, económica, socialmente, medioambientalmente en nuestro mundo actual. No desde el punto de vista de lo que todos lo dudan, no que el cambio climático es una falsedad, no que el asunto de las vacunas, eso fue una pandemia, eso fue planificado. Usted no tiene evidencia de que fue planificado.
Al contrario, las evidencias, según nos dice el diario de virología, nos dice que lo más seguro que es la posición original de que fueron los mercados húmedos de animales que hay en China. Así que nosotros tenemos que olvidarnos de los datos que confirman nuestros prejuicios y buscar la verdad. La verdad tenemos que buscarla. Nosotros como cristianos creemos la verdad sobre la sociedad actual en el mundo, sobre la política actual en el mundo, sobre la geopolítica, los eventos geopolíticos. Nosotros tenemos que asimilar o tener toda la información. En el día de hoy, yo estuve viendo un programa, de esos programas oficiales del gobierno ruso, en un canal ruso. Y entonces yo estaba escuchándolos a ellos hablar acerca de el avance de los ucranianos en territorio ruso. Unos decían que no, pero había uno que decía que sí, que estaban avanzando y que ellos no habían podido frenar el avance ucraniano. Yo no hablo ruso, pero estaba traducido. Yo busco la traducción en inglés que sea más cercana a la realidad. Entonces, uno tiene que leerlo, escucharlo todo y confirmar lo que tiene que ver con la situación social del mundo, la situación económica del mundo, la situación política y geopolítica del mundo, porque todo el mundo nos va a querer atraer hacia su criterio. Pero nosotros somos cristianos, adventistas del séptimo día. Estamos basados en la verdad y debemos asentarnos en eso. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo creemos. Pablo y Lucas hablan de eso. Nosotros creemos lo que Pablo y Lucas dicen. Nosotros creemos lo que Juan dice. Juan el evangelista, lo que dijo Juan el Bautista. Nosotros creemos lo que dijo Daniel. Nosotros tenemos la evidencia profética, la palabra profética más segura que se ha ido cumpliendo, y nosotros podemos sostener también nuestra fe en eso. Pero en lo que se refiere a los eventos actuales, nosotros no podemos dejarnos arrastrar por ninguna corriente. Nosotros tenemos que buscar la verdad. ¿Quién dice la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, en el caso de Ucrania, Rusia sí ha avanzado más de 1000 kilómetros dentro de territorio ucraniano en los últimos 4 o 5 meses. Le ha costado muchísimos muertos porque esa es la doctrina militar rusa. Rusia va mandando gente armada, sabe que van a morir muchísimo, pero va a desgastar a los defensores. Pero Ucrania en apenas 8 días, más o menos, ha avanzado la misma cantidad de territorio dentro de Rusia en la zona de Kursk, en el Oblast de Kursk. Entonces, ¿qué yo les quiero decir? Y es la primera vez que hablo de esto y voy a hablar varias veces de esto. Nosotros tenemos que conocer la verdad de los hechos actuales. Eso tenemos que hacer. Conocer el carácter de la gente que nos habla, conocer el carácter de la gente en quienes ponemos nuestra confianza, conocer si es verdad lo que dicen o no. Nada nos va a excusar si nosotros no conocemos la verdad. Y la gente nos va a mirar buscando respuestas. Y la gente va a decir, si estos creen eso, pues yo lo puedo creer porque ellos son el pueblo del libro. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad con la verdad. La verdad de los eventos sociales que hay en el mundo, como dije, de los eventos sociopolíticos, económicos, todo eso tenemos que conocerlo. Y no dejarnos arrastrar por todo lo que el mundo dice, todo lo que la gente dice. Como dice el pastor Roberto García, viento de doctrina, porque yo sé a quién he creído. Muchas gracias. Antonio Chiari, bienvenido. Pastor Teófilos Alexis Silvestre Reyes, muy bienvenido. Así que, mis hermanos, hoy, en esta noche, yo les invito a estudiar, a analizar, a buscar la verdad. Hay mucha gente que se pone cara de serio para decir, gracias a Dios, yo ni siquiera cara de serio tengo. Pero nosotros tenemos que conocer la verdad. Así que yo les invito a eso.
Les invito a eso. Hay una función que a mí no me gusta y es que hay gente que vive rebuscando en YouTube y en todas partes videos locos de esos que salen. Entonces me los mandan a mí para que yo diga si eso es verdad. No, yo no estoy puesto para eso. Usted tiene que saber, conocer si eso es verdad o es mentira. Usted tiene que conocer. Y además es una carga muy grande tener que estar rebatiendo todo ese tipo de cosas. Así que en esta noche, mi deseo y oración es que nosotros busquemos la verdad política, la verdad económica. Tenemos que buscarlo. Por ejemplo, los grandes almacenes norteamericanos que distribuyen alimentos en los últimos 2 o 3 años han utilizado 77 billones de dólares para recomprar acciones. Esos 77 billones salen del aumento de los precios. Como son pocos, no son tantos, han hecho un cartel y entonces ellos fijan precio y suben precio y todo ese tipo de cosas, sacándole beneficios, sacándole dinero del bolsillo a los norteamericanos. Entonces ese dinero lo utilizan para repartir dividendos entre sus accionistas y para recomprar las acciones de sus empresas. Y eso tiene que ver, eso es parte del problema de inflación que hay en Estados Unidos, que bajó del 3%, anda por 2.6%. Lo más barato, lo más bajo que ha sido la inflación en mucho tiempo. Entonces nosotros tenemos que conocer eso. No, que a mí no me gusta leer eso, entonces lo van a engañar. No se deje engañar. Muchas gracias por haber estado aquí. Son las 10:39. Yo debía haber terminado a las 10:30. Me pasé con 9 minutos, pero despreocúpense que vamos a llegar a hacer un programa solamente de media hora. Muchas gracias por haber venido. Aprendan a investigar, investiguen y busquen la verdad. Dice Norma Asmar, siempre se me enreda la lengua, Norma Asmar de Villamán: yo decido creer en Dios, en su palabra, por la fe en Cristo Jesús, que es la verdad, el camino y la vida, y a través del Espíritu Santo que me convence de pecado, de justicia y de juicio. Aleluya. Yo suscribo eso también como si fuera yo que lo ha dicho. Muchas gracias, Panis Ángeles. Oramos. Gracias, Dios, por la bendición de poder conversar con los hermanos. Más aún por la bendición de poder creer en Cristo y de que tú nos das juicio, criterio para investigar, aparte de la fe, todo lo que es verdad y lo que es mentira, y no dejarnos arrastrar. Bendice a cada persona que está viendo el programa en este momento y los que lo van a ver en diferido. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, muchas gracias por estar aquí. Y les digo lo mismo que dijo Jesucristo en Mateo 24. Lo primero que dijo fue: no se dejen engañar. Cuando le preguntaron ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Y lo primero que él dijo fue: no se dejen engañar. Eso mismo le digo yo a ustedes. No se dejen engañar, que muchos engaños hay en el mundo. Buenas noches.